Eh, Primero, antes que nada, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Malena Corbalán y antes que presentarlos, quiero agradecer esta invitación para coordinar el panel de hoy, que es un tema que me apasiona y no es casualidad que me hayan invitado, seguramente por eso, que es el tema del juicio por jurados. En esta ocasión tenemos un panel muy amplio con personas muy interesantes que nos van a venir a plantear cuestiones sobre el jurado. En primer lugar, vamos a trabajar sobre el comentario a fallo, pero luego de ello vamos a trabajar este panel desde el punto de vista procesal penal y desde el punto de vista de las ciencias penales. Primero voy a presentar a quien va a ser el que va a comentar el fallo, que es el doctor José María Fidelibus, abogado especialista en responsabilidad civil por la UCA. Y luego de su participación vamos a trabajar con los siguientes expositores, que si quieren sigo después presentándolos. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Malena. Bueno, muchas gracias, Raúl, por tu invitación. Eh, la verdad que lo tomo con mucha alegría porque se trata de venir a charlar con colegas. Así que, en primer lugar, eso, la oportunidad para venir a conocer colegas de otras disciplinas, de otras especialidades. Hoy el derecho, más allá de la especificidad del derecho penal, procesal penal, su conocida tipicidad, hoy el derecho es un sistema, no es una yuxtaposición de compartimentos estancos, todo está conectado, sobre todo en lo que antes era conocido, denominado como derecho privado, de manera tal que hoy el derecho es una red que tiene una solidez mucho mayor que la de cada hilo o disciplina particular que la compone. Al menos ese es mi entendimiento del derecho. Yo miro el teléfono porque quiero poner el cronómetro para circunscribirme y respetar acá el tiempo que me dijo Raúl que iba a disponer. Así que hecha esta breve introducción, se trata de comentar un fallo de la Corte de la Nación relativo a una casuística particular y especial del amplísimo espectro de la responsabilidad civil, cual es de la responsabilidad del Estado. En este caso, por uno de sus tres axiales, podría decirse, que descompone, que es el de la responsabilidad del Estado por el error judicial. Muy breve, sintética y sucinta, muy breve relato de los antecedentes del caso. Se trata de 4 personas que son detenidas, indagadas, se les dicta auto de procesamiento con prisión preventiva. Los imputados apelan esta resolución de mérito, la Cámara confirma, continúa el trámite del proceso, llega a juicio y el tribunal, que sería de plenario, todo esto sucede en una localidad de la provincia de Entre Ríos, ¿eh? Y cuando llega a etapa de plenario, el tribunal declara la nulidad de la requisitoria fiscal y del auto de elevación a juicio, por achacándole como vicio la incongruencia o contradicción con la imputación que se les había efectuado a los 4 encartados, asumo, en el acto de la indagatoria. Producida esta nulificación, importante es, los que hayan leído el fallo lo van a comprobar, se mantiene el estado de detención en esta primer nulidad, se vuelve a presentar requisitoria de elevación a juicio, requisitoria fiscal con auto de elevación a juicio, y en esta segunda oportunidad, y por el mismo vicio, el tribunal de plenario vuelve a nulificar. Nada más que en este caso amplía y retrotrae la nulidad al acto de la indagatoria,
y al auto de procesamiento con prisión preventiva. En esta oportunidad, resalto como único detalle que, esto se ve después, y es diría, el principal fundamento por el cual la Procuración General aconseja a la Corte mantener el rechazo de la demanda hecha por el Tribunal Superior de la provincia de Entre Ríos, es que no se cuestiona por parte de los imputados que en la nulificación del auto de procesamiento el Tribunal del Juicio no se hubiese expedido ni como sosteniendo su legitimidad o declarando la ilegitimidad de lo atinente a la prisión preventiva. El fallo pega en la exposición de antecedentes, da un prodigioso salto hacia lo que sucede en segunda instancia. Llegado a segunda instancia, el fiscal de Cámara no acusa, no formula acusación, porque entiende que el hecho en definitiva atribuido a los imputados adolecía de atipicidad. La Cámara Penal termina absolviendo a los imputados justamente por esta falta de acusación fiscal, pero precisamente por esta falta de acción no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, con lo cual nada dice acerca de entre las distintas resoluciones oportunamente nulificadas, sobre si el dictado de la prisión preventiva adolecía o no de alguno de los vicios que hubiesen habilitado, de haberse cumplido los restantes requisitos que después vamos a ver, una acción de daños y perjuicios con una posibilidad de pronóstico favorable en cuanto a la resolución. Hecho este muy sintético resumen de antecedentes, lo que la Procuración General de la Nación termina, y me acabo de dar cuenta que no prendí el cronógrafo, lo que la Procuración General de la Corte aconseja y que la Corte hace suyo, verán que hay un voto, hay una ampliación en el voto de Rosati que la verdad no agrega mucho, pero termina siendo suyo la Corte, es que aconseja mantener la revocación de la sentencia de Cámara Civil que había hecho lugar a la demanda contra el Estado, precisamente porque al haber faltado esa acusación fiscal, titular de la acción penal, había aparejado como consecuencia la imposibilidad de que el tribunal se expidiera sobre el fondo. Con lo cual, no había quedado demostrada la existencia de un error judicial que hubiese, no solamente la existencia del error judicial, sino que se hubiese dejado sin efecto el auto de prisión preventiva, con lo cual, entre otros fundamentos que no hacen más que mantener o reflejar una doctrina pacífica, consolidada de la Corte Suprema en esta particular temática, la Procuración aconseja el mantenimiento del fallo del Superior Tribunal Entrerriano, que revocó la sentencia, con lo cual se terminó rechazando la demanda contra el Estado. Como comentario de todo esto y con todas las licencias que me he tenido que tomar por el tema del tiempo a respetar, entiendo que desde el punto de vista del acierto o desacierto del fallo de la Corte, el fallo de la Corte es acertado si se está a que no hizo más que parapetarse o mantener unos estándares jurisprudenciales que ya venían harto consolidados a través de toda una evolución de esta casuística, particular como es la responsabilidad del Estado. A muy grandes rasgos, una temática que, como una primera aproximación, debe tener, primero, siempre a la vista el intérprete o aquel que vaya a evaluar la posibilidad de embarcarse en una demanda contra el Estado,
siempre muy presente en cuál de los tres axiales en que descompone la responsabilidad nos vamos a ubicar. Si va a ser una demanda por el accionar ilegítimo del Estado, va a estar sujeto a unos presupuestos y a unos requisitos. Si vamos por el segundo axial, que sería el de la responsabilidad del Estado por el acto lícito, a otros donde la responsabilidad todavía se restringe un poco más porque se agregan requisitos y aquí sí la jurisprudencia no es de la Corte no ha sido tan pacífica y conteste como en materia de error judicial. Ha habido muchas marchas y contramarchas de la Corte en materia de responsabilidad por el acto ilícito, sobre todo en lo atinente a extensión del daño. ¿Cuáles son las consecuencias que se van a indemnizar? Ha habido un quid histórico que ha dividido agua y ha enfrentado opiniones por toda la civilística, de toda la civilística, por si se repara o no el lucro cesante. Pero eso es harina de otro costal, no interesa acá. Acá se trató de una demanda que estuvo montada sobre el factor objetivo error judicial, y siendo que no se lograron reunir por los actores los presupuestos que establece la jurisprudencia de la Corte, se terminó rechazando. ¿Cuáles son estos presupuestos? Y acá lo que yo le adelantaba a Raúl y a algunas de las chicas, que hay que tener en cuenta, son cuatro. Cuatro presupuestos a la hora de embarcarse en una demanda en esta particular problemática de la responsabilidad del Estado. Una, que está claro que en este caso se da, que es el el daño irreparable. El daño irreparable, fuera de discusión, en cualquier ámbito, que una persona que durante un proceso pierde su estado de libertad garantizado constitucionalmente y después, más allá de lo que sea la duración del juicio, termina siendo absuelto y recuperando este estado, sufre un daño irreparable en, diría, la mayoría de las esferas que hoy componen el daño resarcible, que son tanto la persona como el patrimonio. Hoy el daño, mi criterio, sin perjuicio que los colegiados de Rosario se siguen digamos, manteniendo en una concepción legalista de daño patrimonial o extrapatrimonial, diría, más que legalista, es un eufemismo de decimonónica. Hoy el daño, y esto surge de el propio texto del Código Civil y Comercial, descompone en daño a la persona y daño al patrimonio. Una persona que sufre una prisión preventiva durante un proceso penal y después recupera la libertad, que sufre un daño en ambas esferas, no se puede discutir desde ningún ámbito. ¿Cuál es el tema? Que con el daño injusto solo no alcanza. La responsabilidad requiere, para que la demanda prospere o haya un pronóstico favorable en la sentencia, de dos presupuestos más, que son el factor de atribución, que en este caso sería el objetivo del error judicial, y que se satisfaga el nexo de causalidad en grado adecuado. Entonces, en esta problemática particular, el requisito que no se terminó dando, por lo cual entiendo que la Corte hizo bien en mantener su doctrina o ceñirse a sus propios antecedentes, fue que acá no hubo resolución judicial que declare la existencia del error y que por tal existencia de error haya dejado sin efecto el hecho disparador de la responsabilidad, que en este caso fue el auto de procesamiento, en particular en lo relativo a la prisión preventiva. Eso fue lo que faltó en este caso. Todo lo relativo al daño y al encuadre y a los fundamentos que se dan, se puede incluir en una demanda de daño de esta naturaleza, pero lo que hay que tener en cuenta es que, comprobada o reunida también la resolución judicial declarativa del error con pérdida de efecto del acto judicial disparador, el no consentimiento del mismo.
Y por último, que los rubros que van a reclamar en la demanda estén conectados en grado de causalidad adecuada. Pongo el acento y hago mucho énfasis en esto, en lo adecuado del nexo de causalidad, porque en el otro compartimento de la responsabilidad civil, que es que se puede confundir como que también encuadraría un caso de estas características, que es el del hecho lícito, la responsabilidad del Estado por el obrar lícito, cambia el grado de conexión causal. Ya no es el adecuado, es el directo, exclusivo, y creo que la actual ley de responsabilidad del Estado, que no rige en la provincia de Santa Fe, no adhirió la provincia de Santa Fe a la ley 26944, es una ley de derecho federal y por tanto para regir en la provincia necesita la aprobación de los órganos de la provincia, si fuera derecho común no lo necesitaría, habla de este tipo de relación causal. Y después agrega dos presupuestos más que sí vienen del derecho administrativo, que son el sacrificio especial del administrado, que en este caso sería la víctima, y luego la ausencia del deber jurídico de soportar el daño. Después también tiene otras restricciones, como por ejemplo que el Estado no responde por omisión, responde únicamente por comisión en el hecho lícito. En fin, son todas cuestiones que a mí supongo que acá en este auditorio compuesto casi gran mayoría, o si no por unanimidad de penalistas, les debe surgir o les debe haber surgido en su estudio con algún cliente que luego de una exitosa defensa y recuperación de la libertad por una sentencia, supongamos absolutoria, seguramente los consulta sobre la posibilidad, bueno, ahora doctor, quiero saber si está la posibilidad de demandar al Estado por la prisión preventiva que tuve que transitar durante el proceso penal. Es una casuística complicada. Muchos colegas, cuando uno habla de estas cuestiones, no sé, es como que piensan que únicamente ante lo evidente e indiscutible del daño injusto alcanza, y ahí está el canto de sirena, donde los que se embarcan se termina dando contra los arrecifes de la problemática y terminan naufragando. El naufragio es el rechazo de la demanda. Hay que tener cuidado con esto porque se tienen que dar los otros tres requisitos. Hay casuística que ha rechazado nunca por inexistencia de daño irreparable, porque es casi un daño in re ipsa, es como el daño moral de alguien que en un accidente pierde un hijo, pierde un familiar, no se tiene que demostrar por prueba directa, pero en los otros presupuestos, principalmente en el de la existencia del pronunciamiento judicial que declare la existencia del error y deje sin efecto el acto disparador, y luego en el no consentimiento suelen estar los talones de Aquiles de este tipo de demandas. Así que hay que tener cuidado a la hora de embarcar a un cliente en una cuestión de estas, porque hay que tener reunido todos estos presupuestos, si no, esto iría acá, de acuerdo a la organización de la competencia material de Rosario, un colegiado de daños, siguen a rajatabla la jurisprudencia de la Corte. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta, no sé cómo ando con el tiempo, Malena. No sé cuánto hace que lleve. 1. Bien. Tengan en cuenta que también en esta misma problemática existe otro factor de atribución, que es la deficiente prestación del servicio de justicia, que es también de carácter objetivo, pero ya monta en el factor de atribución no error judicial, sino falta de servicio. El viejo artículo 1112 del Código Civil de Vélez. El viejo artículo que dividió no solamente a civilistas con administrativistas, sino incluso a civilistas sobre si era un artículo que refería a la responsabilidad del Estado o a la responsabilidad del funcionario, o ambas. Así que, bueno, yo ya, Malena me ha dicho que, bueno, que no, Malena no, Sabrina, después les voy a dejar alguna suerte de comentario, el fallo, con un comentario un poquito por ahí más técnico. Yo traté de
comentarles algo que les sirva a ustedes para el estudio, para la trinchera, para cuando tienen el cliente adelante y el cliente le pregunta, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos en una demanda con el Estado? Cuidado. Vamos. Muchas gracias, doctor Fidelibus. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a el tema del día de hoy, que va a ser el tema del juicio por jurados. Como adelantábamos, la actividad de hoy, no sé si todos, si Pablo y Guillermo saben, es una actividad que está compuesta por tanto el Instituto de Derecho Procesal Penal como el Instituto de Derecho Penal. Y en ese sentido, tenemos de este lado a penalistas del ámbito de la dogmática, digamos, que tenemos de Agustín Valdestigen, o Valdestichen, estamos hablando de cómo se pronuncia, que es profesor en Derecho y especialista para la magistratura, especialista en Derecho Procesal Penal por la Universidad Nacional del Litoral, profesor de Derecho Penal y relator de la Cámara de Apelaciones de Rosario, que es justamente va a venir acá a trabajar desde el punto de vista de la dogmática penal y el juicio por jurados. Ahora vamos a ver cómo. Y también tenemos al doctor Agustín Alessi, que es docente de Derecho Penal, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y docente de Derecho Penal en la UCA y en Austral. Así que ellos van a venir a trabajar desde el punto de vista de un caso, ya lo vamos a trabajar, para ver de qué manera se tendrían que hacer las instrucciones. Es así, ¿no? Con instrucciones que cada uno como fiscal y otro como defensor va a proponer. Y acá tenemos, por un lado, a un juez, que es el doctor Guillermo Burrone, que es juez en el Tribunal Oral Criminal número 1 de Pergamino, quien ha tenido ya experiencias en juicio por jurado y bueno, también nos va a venir a contar un poco sobre las vicisitudes que se plantean en este tema. Hoy especialmente trabajaremos sobre las instrucciones del jurado, un tema muy importante. Y por el otro lado también tenemos al doctor Pablo Santamarina, que es fiscal de Pergamino y es profesor tanto en la UBA, en una materia de juicio por jurados, y profesor de litigación en la UNOVA. Así que, como verán, tenemos un panel muy preparado, así que los dejo. En primer lugar, vamos a trabajar con los agustines, para decirlo de alguna manera, que van a venir a proponer unas instrucciones y les pido tanto al señor fiscal como al señor juez que me presten mucha atención y bueno, a través de lo que ellos van a plantear, a lo mejor surgen algunas preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Especialmente le agradezco al doctor Superti por la oportunidad, por pensar en nosotros para plantear justamente esta actividad. La realidad es que, por lo que comentaba Malena, en realidad las verdaderas estrellas de esta disertación son los doctores quienes nos van a desasnar en lo que tiene que ver con el juicio por jurados. Nuestra idea es simplemente plantear un problema vinculado con las cuestiones dogmáticas que a veces se dan justamente en los casos reales, en nuestra realidad, en nuestra práctica cotidiana. Y en ese sentido venimos justamente a traer un caso que, si bien no ha sucedido en concreto acá en Rosario o en lugares cercanos acá, por lo menos que nosotros conozcamos, es un caso real con ciertas tergiversaciones que sucedió puntualmente en España y que dio lugar a discusiones en materia dogmática, y por lo tanto creemos que puede ser muy interesante el punto de vista de cómo ese problema dogmático puede ser abordado desde la lógica del juicio por jurados. Em, Todos sabemos desde un punto de vista práctico que a veces las cuestiones vinculadas con el derecho de fondo y su contraposición con relación a las cuestiones de litigación generan en alguna que otra oportunidad rispideces. Por eso está bueno justamente complementar estas cuestiones para ver cómo podemos unir esos dos mundos, que en definitiva lo que intentan lograr es en concreto tener un sistema más justo. Así que esa es un poco la idea. Acá nosotros les trajimos muchas copias a todos para que justamente puedan ver el caso y les resulte más simple. De todas maneras, lo vamos a comentar en términos generales, no con tanta precisión, para que no sea aburrido.
Son 2 hojas por las dudas para cada uno. Sí. Em, Bien, básicamente, y como para que tengan una idea, les cuento un poco la historia de este caso. Este caso viene justamente de España, es un caso que se llama el caso Binader. En concreto, los problemas dogmáticos que se plantean acá, nosotros los alteramos un poco, hay otros problemas dogmáticos más, pero si eventualmente quieren conocer o saber un poco más del caso, hay un libro muy bueno en donde se plantean muchos casos muy históricos de la dogmática, que se llama Los casos que hicieron historia en la dogmática penal, donde por ejemplo está este y muchos otros más, como por ejemplo el caso de la Cols, el de los pelos de cabra o el Contegrán, que seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado en alguna oportunidad. Básicamente, el caso consta de lo siguiente. Julio es un agente policial muy importante de la ciudad de Rosario, en el cual el Poder Ejecutivo provincial le tiene una gran confianza y en ese contexto le proporciona la obligación, a través de los requerimientos establecidos por la ley, para infiltrarse como agente encubierto en una organización criminal conocida como Los Zorros. En ese contexto, gracias a involucrarse justamente en esa organización criminal, empieza a brindar una gran cantidad de información extremadamente relevante para los principales fiscales provinciales justamente de nuestra provincia. Y gracias a dicha información, dichos fiscales logran encarcelar y a partir justamente de un proceso penal, de lograr que los magistrados le impongan a los miembros más importantes de la banda de los zorros una sanción punitiva. En ese orden de ideas, y ya pasado el tiempo en donde los principales cabecillas de los zorros se encuentran en prisión, eh, nuestro protagonista entabla un vínculo con un periodista llamado Víctor. Y en ese contexto le cuenta un montón de detalles y un montón de historias vinculadas con los zorros, sus principales internas, sus vinculaciones con la política. Y a raíz de ello, el periodista Víctor empieza justamente a escribir en el diario conocido como La Ciudad de estas principales internas, estas discusiones que había en los zorros, sus vinculaciones con relación a la política, y como consecuencia de ello, los zorros empiezan a enterar de esta información sensible que está siendo brindada, si se quiere, a la opinión pública. Incluso Víctor, le agregamos otro dato, hace un libro vinculado con estas cuestiones. Y en ese orden de ideas, gracias a esos detalles tan puntillosos que proporciona Víctor para el libro y para la comunidad en general, los zorros se dan cuenta de que efectivamente era Julio quien pudo solamente obtener esa información, porque era una persona que estaba estrictamente vinculada justamente con esta banda narcocriminal, en el cual una de las características que tenía esta banda era que para vengarse, el modus operandi habitual que utilizaba era realizar el famoso tiratiros, es decir, mandar a un grupo de personas a que desplieguen una balacera, como se dice normalmente, en contra de sus respectivos enemigos. Y en ese contexto, un día, el 1 de junio, creo que le pusimos a las 3 de la tarde, mientras Julio, mejor dicho, estaba tomando un café en el bar Rockefeller, se acercan justamente 10 personas eh, subidas en 5 motocicletas y empiezan a disparar con ametralladoras un total de 300 disparos de arma de fuego, provocándole la muerte a Julio y provocando también la muerte de otras 5 personas y a su vez generando que la estructura misma del Rockefeller se encuentre justamente, se vuelva inestable, circunstancia que genera que un montón de personas tengan que evacuar el lugar por cuestiones vinculadas a su seguridad. En ese contexto, aparecen diversos problemas jurídicos vinculados a la dogmática o relacionados con la dogmática. Y en ese sentido, yo voy a hacer como si fuese el roleplay del fiscal, como puntualmente me pidió Raúl que hiciésemos. Y acá tengo a mi consorte de causa para que haga el roleplay de defensor. El primer problema tiene que ver con las instrucciones vinculadas a la imputación objetiva. Eh, para que un hecho, para que un resultado pueda ser atribuido a un sujeto para el derecho, en este caso el resultado de es la muerte, es necesario que el sujeto activo haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, haya aumentado un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo se concrete en el resultado lesivo previsto por parte del tipo penal según el fin de protección de la norma. Ese, si se quiere, es la fórmula general. En ese sentido, con relación al riesgo, tiene que haber una relación de causalidad en el cual no tiene que ser certera, sino que tiene que ser cuanto mínimo probable.
Y en ese sentido, a los efectos justamente de que se le pueda atribuir ese hecho al sujeto, es necesario que ese riesgo se concrete en el resultado. Eso con relación al primer problema jurídico. Con relación al segundo problema jurídico tiene que ver con el aspecto subjetivo, la denominada imputación subjetiva, que justamente a los efectos de la atribución de un hecho a un sujeto es necesario que ese riesgo jurídicamente desaprobado sea realizado por parte del sujeto activo con conocimiento y con la voluntad de la realización justamente de dicho riesgo. Ese conocimiento no tiene que ser tampoco, vamos a decir, en realidad tiene que ser efectivo, pero puede abarcar, si se quiere, un indicio de la posibilidad de que se configure el resultado. Es decir, no es necesario que el sujeto tenga un conocimiento acabado de la totalidad de las características objetivas del hecho, sino que si existe la probabilidad de que el resultado se configure, es suficiente a los efectos de la atribución a título de dolo. Y en último lugar, aparece la calificación jurídica, que también es susceptible de ser discutida, que tiene que ver con la calificación que escoge el fiscal para atribuir el hecho, que es el homicidio agravado por ser cometido con un arma de fuego y con un medio idóneo para crear un peligro común, del artículo 80, inciso 5, justamente del Código Penal. En ese sentido, lo que señala el fiscal, o lo que podemos señalar como fiscal, es que no es necesario que el instrumento en esencia tenga la capacidad de generar un daño, sino que de acuerdo a las características particulares del caso concreto, es necesario que ese instrumento genere un daño de grandes proporciones, que es lo que exige puntualmente el tipo penal. Y que esa expresión utilizada por parte del legislador, medio idóneo para crear un peligro común, tiene que ser analizada teniendo en cuenta una interpretación dinámica de la ley, es decir, teniendo en consideración el contexto social en el cual nos estamos encontrando. Y por último, también la otra cuestión que se puede llegar a discutir es que puntualmente el medio utilizado es un arma de fuego y cumple con los requisitos típicos objetivos que se conocen en la parte especial para considerar que estamos en presencia de un arma de fuego. Esto es un instrumento que a partir de una deflagración de pólvora genera una combustión o una combustión de gases en el seno de la recámara del arma y a partir de ello se produce una explosión. Eso, si se quiere, serían las instrucciones generales por parte del fiscal, contadas por lo menos en términos bastante generales, para no leer todo y que les resulte sencillo. Ahora lo dejo a mi compañero para que... Sí, Perdón, gracias por la invitación y todo. Hago una breve resumen de la idea del caso, cómo lo planteamos, quizá para que quede un poco más claro. Bueno, nosotros interpretamos la consigna como el jurado, según su leal saber y entender. Eh, Traigan un caso complejo, con alguna complejidad técnica, de lo que nosotros podemos llamar de la parte general o teoría del delito, y a partir de eso ver cómo esto se aplica en la realidad, ¿no sé? La pregunta es, me adelanto un poco, si el juez tiene que decirle todo esto, lo que acaba de detallar el compañero, al jurado cuando el objeto de la discusión es precisamente una circunstancia jurídica, lo que personalmente creo que se llamaba una cuestión de puro derecho. O sea, no, el caso en principio estaría claro, no habría problemas de prueba en cuanto a que el periodista, y paso a responder a Sabrina, el periodista brinda una información que hace que a partir de esa información que está circulando en la comunidad, otra persona o un tercero aproveche esa información y termine provocando un delito. Les cuento. Efectivamente, yo estuve varios años en España, cuando nos pusimos a pensar, solo se me ocurrían casos o de la discusión en España o en Alemania. Este es un caso que el profesor Silva, que fue mi director de tesis, en clases permanentemente, bueno, en las clases de imputación objetiva, trataba con bastante insistencia, porque fue un caso real. Binader era un periodista que en la época, en los 80, cuando estaba ETA activo, comenta, bueno, hace una nota de periodismo de investigación en una revista que circulaba en aquel entonces, se llamaba Interview, porque había tomado conocimiento de que un grupo paramilitar contraterrorista contra ETA estaba, bueno, se reunía, pero lo que hace precisamente Binader es poner de relieve, poner de manifiesto, publicitar quiénes eran estas personas y dónde se reunían. A los 2 días de que sale publicada la revista, ETA va a la taberna donde se juntaban y los mata. Precisamente a Binader lo condena en primera instancia la audiencia provincial
de la audiencia, perdón, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo Español confirma la condena y también el Tribunal Constitucional por un delito de un homicidio imprudente. Es decir, el imputado es del homicidio el periodista. Esto fue en los años 80, ¿no? Generó una discusión en la doctrina muy importante que en los últimos 40 años este tema sigue siendo discutido. Y por eso, digo, en España, Jesús Silva Sánchez sigue tomándolo como tema de objeto de discusión, de debate en sus clases. La pregunta es, lo que acaba de decir el fiscal, es decir, tenemos el caso planteado, hay que decirle al tribunal si es. Yo no sé muy poco o nada de juicio por jurado, me leí la ley antes de venir, pero imagino que el juicio por jurado tiene que decir si es inocente o culpable. Pero están afectadas cuestiones jurídicas, estrictamente jurídicas. Mi pregunta es, si el fiscal tiene que decirle, perdón, el fiscal no, el juez tiene que informar al tribunal que para que esta persona sea condenada por el delito, bien, regla jurídica. Se puede atribuir un resultado que el derecho valora negativamente, en tanto y en cuanto se dé la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, que ese riesgo jurídicamente desaprobado se concrete en el resultado, etcétera, etcétera. Para que pueda atribuirse a título subjetivo, para que pueda haber un vínculo entre el sujeto y el hecho, tiene que haber conocimiento. A eso lo llamamos dolo. Eso, así lo pensamos nosotros, no sé si ese tiene que ser el contenido de las instrucciones. La cuestión es que, así como la Fiscalía puede desde una parte de la biblioteca de la dogmática dar unas instrucciones, lo cierto es que en este caso, y eso es precisamente lo que generaba la discusión en la dogmática, la defensa puede proponer o sugerir otras instrucciones totalmente diferentes o que por lo menos conducen a una solución jurídica diferente. Así, cuando el fiscal dice o el fiscal sugiere que para atribuir un resultado a un comportamiento tiene que crear un riesgo desaprobado, cuantitativa y cualitativamente desaprobado, la defensa le puede oponer. Pero, como está ahí planteado, el ex ante, si se quiere, desde la perspectiva ex ante, no se puede desaprobar un comportamiento cuando ese comportamiento supone o consiste en el ejercicio legítimo de un derecho, incluso constitucional, como en este caso. Y me imagino que el juez tendría que decir al jurado, la libertad de prensa o la libertad de información consiste en esto. Brindar información veraz y que sea de interés público. En la medida en que se den esas dos presupuestos, bueno, es una consecuencia jurídica. La declaración de que el comportamiento está justificado o es atípico. Yo no quiero extenderme más en todas las posibles líneas de instrucciones, pero en el fondo lo que se discute es una cuestión de puro derecho, estrictamente técnica, dogmática. La pregunta es si eso hay que transmitírselo a los que van a tomar la decisión, que son el jurado. Mira, la respuesta la van a tener más clara ellos que nosotros que han tenido experiencia. Mi percepción a partir del caso, porque fue mi idea y de la discusión que ustedes plantean, que en un alto nivel dogmático, es que ese es el gran desafío, decodificar para ver concretamente de qué forma se instruye al jurado en el marco que están proponiendo. Por ejemplo, vos cuando hablaste de la posibilidad de atribuir, yo estaba mirando acá en las excepciones, ¿no? La posibilidad de atribuir el resultado, en la parte subjetiva, incluso dijiste que bastaba con que tuviese algún indicio, que esa, bueno, eh, creo que las discusiones se tienen que dar a ese nivel. No basta con eso, sí basta con eso, porque es una circunstancia fáctica que va a tener que valorar el jurado. Es decir, ¿hasta dónde se puede decir que el periodista tenía en su horizonte la posibilidad de que su noticia llevase a la muerte de su informante? ¿O hasta dónde no lo tenía? Lo otro que están proponiendo, ¿hasta dónde, decimos nosotros, vemos el límite y cómo lo harán los jueces? No sé cómo lo harán para explicarle. Acá se trata de buscar un límite entre lo que puede ser, de un lado, el derecho a informar que tiene un periodista y hasta dónde ese derecho puede o no sufrir una limitación como consecuencia de que expone un riesgo cierto, probable, a otra persona. ¿Por qué? Porque eso después todo eso lo tienen que codificar en un juicio muy breve, culpable o inocente. O sea, el problema es transformar esto, que es imputación objetiva para la cátedra de penal,
de la estatal o de la Pompeu, de cualquiera de los dos, en instrucciones para que lo entienda doña Rosa. Y ese, ¿quién sabe cómo lo hace? El juez. Para responder la pregunta de Sabrina, efectivamente, al que se impute es al periodista. Eh, bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Gracias, Raúl, Malena. Eh, Me tienta decir muchas cosas que voy a tratar de ser políticamente correcto. Eh, lo primero que diría es algo que veníamos conversando con Guillermo y tengo como una mala noticia para ustedes. Yo pertenezco a una cátedra donde el titular es muy dogmático también y me encanta la dogmática, que es Maximiliano Rusconi. Me encanta. Pero quiero decirles que el juicio por jurado los va a dejar sin laburo un poco. Lo primero que quiero transmitirles. De todos modos, quédense tranquilos porque yo vi la ley de juicio por jurado de Rosario, perdón, de Santa Fe, que es muy parecida en muchos aspectos a la del resto de Argentina. Entonces, hay una enorme cantidad de casos que no se van a resolver por juicio por jurado, entonces los dogmáticos vamos a tener laburo. Pero para este tipo de cuestiones, la discusión pasa por otro andarivel. Planteado el caso como lo están planteando, digamos, hay cuestiones que vamos a ir hablando de la práctica, pero la discusión se vuelve mucho más sencilla. ¿En qué aspecto? Agustín Fiscal, planteas, esto es un homicidio doloso porque yo entiendo que hay una elevación del riesgo por sobre el riesgo permitido, esto es imputación objetiva, qué sé yo, y entiendo que el dolo requiere en principio un mínimo de conocimiento, que yo sé cuánto. Agustín, defensor, va a decir, no, miren, señor juez, yo interpreto que esto no es un delito, un homicidio doloso por tal o cual cosa, puede decir prohibición de regreso o no, si quieren, puede decir yo interpreto que el dolo es conocimiento y voluntad y entonces el mínimo conocimiento no alcanza, puede decir esto es un delito imprudente porque yo comparto por ahí con el fiscal que hay una elevación sobre el riesgo, pero el elemento subjetivo no está configurado y de la posición que yo sostengo el elemento subjetivo en los delitos culposos no es necesario, y el que es el juez le va a decir, miren, yo voy a instruir al jurado por homicidio doloso, que es la acusación del fiscal. Le voy a decir que para que haya homicidio doloso, ellos tienen que tener por probado tal hecho, es decir, que la información que dio el periodista produjo la muerte y que el periodista sabía y quería, o sabía nada más, la definición del dolo que le va a dar él. Y le va a decir, también voy a instruir, porque el conflicto, el litigio está planteado en estos términos por que el defensor está planteando un homicidio imprudente, entonces el jurado va a tener que decidir si tiene por probado que sabía y quería, o que sabía y entonces dolo, o que no sabía y entonces es delito imprudente. Y en ese momento, cuando él les diga a ustedes qué es lo que va a transmitir al jurado, que va a ser de una manera mucho más simple, uno de los dos se quedará disconforme. Si sos vos, Agustín Fiscal, te vas a enojar, te va a salir úlceras, te va a caer el pelo como a mí, que yo no sé cuánto, y no vas a tener nada para hacer porque no tenemos recursos. Y en cambio, si Agustín Defensor dice, no, yo no estoy de acuerdo con que le diga que dolo es solo conocimiento, porque la interpretación correcta de la ley es que es conocimiento y voluntad. Entonces, esta instrucción, de la forma que usted la está dando, a mí me genera un agravio, dejo asentada la reserva, la instrucción correcta sería tal, y él va a instruir al jurado como él crea, pero ahí vas a tener el camino para la reserva. Y vuelvo a esto, al chiste, ¿no? De, digamos, que es lo que veníamos conversando, cómo estas discusiones dogmáticas que son muy de manual, y es muy lógico que pase esto en España, pero fíjense que deben haber sido todos jueces profesionales y entrado en esta discusión, el jurado las evita para, digamos, las simplifica. No existen este tipo de discusiones, existen ante el juez, y el juez dice, bueno, ahora es esto. ¿Qué es lo que nos está pasando en Argentina? Y ahí te doy digamos, para que después te imponemos un poco, pero ¿qué es lo que está pasando en Argentina y cuál es el camino que tienen ustedes por hacer? Que hoy no tenemos 100 años de jurado donde haya un manual de instrucciones que diga el dolo es conocimiento y voluntad, o el dolo es solo conocimiento, o el dolo... Entonces estas discusiones van a empezar a generar ese camino. Y él va a decir, miren, el dolo es solo conocimiento. Va a instruir al jurado, el dolo es solo conocimiento. El jurado va a decir, y la verdad que conocía el riesgo, entonces dolo,
Agustín defensor va a recurrir, va a decir, mire, el juez instruyó mal porque el dolo es conocimiento y voluntad, y de esta manera marcó un camino que al jurado lo llevó a un error, y el Tribunal Superior de Santa Fe dirá, el dolo es conocimiento y voluntad. Y a partir de ahí saldrán manuales o lo que sea que todos los jueces, para evitar que le nulifiquen la sentencia, dirán, miren, ustedes tienen que tener esto como doloso en la medida que crean que el fiscal ha probado que el periodista tenía conocimiento y voluntad de que esto sucediera. Si esto no es así, esto no es doloso. Ese camino hay para recorrerlo y se da más o menos de esa manera. La buena noticia, para terminar con eso, es que los manuales todavía no están escritos y los dogmáticos ahí tienen se juntan con algún amigo periodista o alguien que esté trabajando en lenguaje claro y hacen unos buenos manuales, los venden. Los 2 manuales que hay hoy en Argentina, hay 3 en realidad, pero los 2 manuales más conocidos son el de INESIP de Andrés Harfuch, que está bueno, pero no es tan populoso, y después hay uno que hizo el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, que no está tan bueno porque tiene muchas definiciones normativas. A los redactores de ese manual lo mató la universidad de la que venimos todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Vos me metiste en este problema. Nada, igual con gusto estoy acá. Bueno, el juez no te va a solucionar esos problemas. Los que le tienen que llevar el problema bastante masticado a jurado son las partes. El juez, esto es un juicio de estrategia, básicamente. Olvídense del expediente, es un juicio de audiencia y de estrategia. Probablemente al fiscal no le convenga llevar este caso a juicio por jurado. Porque para el jurado el periodista va a ser un ídolo porque tapa una olla. Punto. Empiecen a jugar un poco con esa lógica. Mal que nos pese, el jurado tiene un parámetro de justicia distinto que nosotros. Veníamos hablando con Pablo en el auto, bueno, de la inutilidad de la dogmática para esto. Ustedes calculen que unas instrucciones bien hechas para que el jurado les preste atención y sean eficaces tienen que durar entre 20 y 40 minutos de lectura. ¿Cómo hacemos para explicarle al jurado, por más que el juez tenga una brillantez intelectual que en 3 palabras pueda resumir una posición teórica, lo va a hacer en 3 palabras y no más? Por más de 40 minutos el jurado ya no presta atención, se cansa y empieza a perder consistencia. Después, cuando se retiran a deliberar, no encuentran lo que quieren buscar en las instrucciones porque son muy largas. Entonces, primero, las instrucciones es la forma en que el juez, digamos, en las instrucciones, el momento de las instrucciones es cuando el Estado vuelve a tener un poco el control del juicio que hasta ese momento estuvo en manos de las partes. Ahí el juez toma un rol central, pero ese juez con el que nadie se quiere pelear, que es el que va a decidir y demás, ya no está solo. Hay un juez de los hechos, que es ese jurado, y a ese es al que tiene que convencer. Entonces, la virtud del fiscal va a ser cómo hace para proponer una instrucción o sintetizar todo ese pensamiento, ese conocimiento que tiene, por el cual decide imputar al periodista y convencerlo al jurado. Y la defensa va a decir, no, el periodista es periodista, hizo lo que tenía que hacer. Es periodista, da información y a veces información que molesta, y por eso es un buen periodista. No lo podemos culpar de la muerte. Entonces, muchas de las discusiones dogmáticas pasan a ser, a tener que tener un contenido de charla de café. Es así. Es por lo menos para mí, que yo estuve 10 años formando parte de la defensa oficial y llevo 16 de juez, es una incomodidad cultural muy grande el juicio por jurado. Nos cambia todo, pero a la vez es apasionante, a mí me encanta. Así que yo lo que te diría,
es que no sé cómo vas a hacer, pero tenés que proponer una instrucción en 5 renglones, por lo cual vos justificás que traes sentado a juicio a un periodista y no al que disparó, porque lo vas a tener que convencer de su jurado. Y ahí pasa una cuestión, ¿no? La discusión sobre la instrucción, una discusión muy chiquita, que por lo general uno hasta ya la viene teniendo antes, ¿no? Hasta venimos haciendo audiencias antes de el momento de la instrucción final, después de producida la prueba, y ya venimos adelantando. Y eso es hasta como en términos estratégicos muy buenos, porque como yo ya le vengo diciendo a él, che, mira, la instrucción final que yo te voy a proponer es esta, qué sé yo, bueno, para se la traslado al defensor. Yo ya sé lo que él probablemente vaya a resolver y decir, no, mira, Pablo, la verdad que dolo es conocimiento y voluntad. Entonces, hasta la puedo utilizar para persuadir al jurado en mi alegato de clausura diciendo, miren, el juez le va a decir después que para que haya dolo tiene que haber conocimiento y voluntad. Acá hubo conocimiento y voluntad por esto y esto y esto. Pero la discusión fuerte es sobre los hechos y las pruebas. Sobre los hechos. Lo que sí tendría para decirles en relación a esto, porque estamos en el colegio de abogados y me imagino que muchos acá son defensores, por ejemplo, lo que empezó a pasar en la provincia de Buenos Aires, en los primeros casos, hay un caso paradigmático que se llama Mazón del Tribunal de Casación de la provincia, que las partes tenían esta discusión que proponen ustedes delante del juez, se notificaban de lo que resolvió el juez y el defensor no hacía la reserva. Entonces, cuando el caso llegaba a casación, dice, mire, usted dijo, acá el juez le dijo que le iba a poner que era solo conocimiento, y usted no dijo nada, ¿no? Entonces, sí, esta discusión hay que estar pensándola, sobre todo si es defensor, ¿no? Pues si los fiscales, la verdad que nos, nos encontramos con una situación despareja en este punto. No, simplemente que creo que la ley dice específicamente que cuando haya alguna cuestión que en la que no estén de acuerdo, que hagan la reserva. Sí, lo que pasa es que hay otras cuestiones de discusión en relación a las instrucciones que son más potentes que la dogmática específica, ¿no? Puede haber discusiones en cuanto a la dogmática, en cuanto a la definición de los tipos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el 80 inciso primero, la relación de pareja, se discutió mucho hasta que la Corte de la provincia dijo, mire, pareja es en la medida que sean pareja y sea más o menos público, ya está. No necesitamos ni una convivencia civil ni nada que yo no sé cuánto. Entonces, a partir de eso, ningún juez dijo, no, necesito el certificado de convivencia civil, ¿no? Ya ahí hay una definición. Pero también lo que hay es mucho discusión de sobre, digamos, el juicio por jurado nos pone de nuevo en una discusión jurídica que habíamos relegado y que relegamos mucho ante los jueces técnicos, que es sobre la prueba, admisibilidad y pertinencia. Y ahí sí puede haber cuestiones que abran a un posible recurso del fiscal. ¿Mm? En la medida que con una no es que con el rechazo, con una introducción o con la aceptación de una prueba que afecte la imparcialidad, digamos, alguna cuestión que haga a lo nuclear del juicio, ¿no? Pero esa discusión sí se vuelve muy potente. Esa se ha vuelto muy potente. No hay jueces acá, ¿no? No veo. No sé. Por supuesto. Bueno. Es primordial, fundamental para tener un buen juicio por jurado, tener una audiencia preliminar potente. ¿Por qué? Porque todo lo que el juez técnico no va a poder hacer en el juicio, el juez técnico acá tiene la ventaja de que no toma la decisión sobre el fondo del caso, sobre los hechos y la prueba. No valora la prueba. Entonces lo que tiene que hacer es, conforme a la teoría del caso de cada una de las partes, en esa audiencia preliminares, que tendría que ser una según el código, pero yo hago 3 a modo de embudo, ¿no? La primera más amplia, me trae alguna teoría del caso un poquito más vaga, por lo general la fiscalía se mantiene, pero la defensa por ahí está un poco indecisa. Después se va como perfeccionando y entonces ahí empezamos a limar la prueba.
¿Mm? A ver, bueno, ¿vos qué querés probar? ¿Qué vas vos? ¿No va a negar la autoría? No, no, está bien, mi cliente fue. Bueno, ¿qué va a alegar? Legítima defensa. Bueno, bárbaro, legítima defensa. ¿Con qué me lo vas a probar? O me puede decir, no, no, yo no voy a probar nada, solamente voy a contraatacar la prueba de la fiscalía. Perfecto. Una teoría del caso negativa, digamos, o parcialmente negativa. Pero ahí es donde vamos a tener, primero, un poquito de un marco para las instrucciones. ¿Mm? Si no tenemos teoría del caso, es muy difícil dar instrucciones. Vamos a ir circunscribiendo la prueba y vamos a ir definiendo qué es lo que se va a discutir. En el juicio por jurado no se puede ir a la pesca. O sea, se van a ir con defensores. Yo estuve 10 años en la defensoría oficial, en la defensa oficial, trabajando con un defensor que era un gran pescador. Y a veces le iba bien. Bueno, esto ya no va más. Acá no se puede ir a la pesca. No lo va a dejar el juez. Si vos no me decís cuál es tu teoría del caso, yo no te voy a admitir prueba. Punto. Me tenés que decir qué querés probar y con qué lo vas a hacer. Lo mismo el fiscal. A partir de ahí se van empezando yo a partir de ahí empiezo a trabajar con las instrucciones. Sí se ve, que lo veníamos hablando con Pablo en el auto también, un déficit en el tema, en la provincia en general, y yo en la experiencia personal también lo he visto, un déficit en la litigación de las instrucciones y en la falta de propuestas. Yo a él le decía, proponeme una instrucción. ¿Qué pasa? Probablemente no me la traiga nunca. Bueno, tengo que salir a hacerla yo. Se ve que las partes van relegando en la tarea de juez la confección de las instrucciones. Y a lo sumo, lo que hacen en la audiencia ya previa a la deliberación, objetan alguna o protestan por alguna instrucción. Pero tampoco demasiado. Yo como juez trato de llegar a la audiencia final de instrucciones con la mayoría de las instrucciones consensuadas. Yo. Que también es un tema estratégico para mí, porque los dejo sin recurso. Como yo sé que la fiscalía no tiene recurso, si más o menos logro acomodar lo que me pide el defensor y no se desvirtúa demasiado de lo que pasó en el juicio, yo le acepto la instrucción. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Respecto de las instrucciones, en el sistema, la ley prevé unas instrucciones iniciales y unas instrucciones finales. Sí. Y muchas veces se discute si esas instrucciones que se dan al final, que generalmente son mucho más Son más largas. largas, exhaustivas, completo. y en donde ya se Traje determina. instrucciones de regalo. Ah, qué bueno. Muchas veces se dice, ¿por qué no se dan todo ese pantallazo al principio para que el jurado ya esté prestando atención a qué es lo que tienen que tener por probado o qué es lo que se vio? Y por ahí hay algunos que dicen eso y me gustaría saber su opinión sobre eso y la opinión Yo de pienso Pablo. que no. Los que le tienen que dar ese pantallazo a las partes son las partes en los alegatos de apertura. Le tienen que decir, acá va a venir fulano que va a decir esto, van a ver esto, van a ver esto. Yo no. Em, No, considero exactamente lo mismo. Y paso a otra cuestión, que en definitiva, en principio, el sistema está pensado para que las instrucciones finales justamente sean al final, para que también tengan en consideración qué es lo litigado, más allá de lo que las partes hayan planteado. Hay un caso también en la provincia de Buenos Aires que después no solo repercutió en la provincia de Buenos Aires, sino que repercutió en las leyes de juicio por jurados que vinieron después, que se llama Álvarez y Telechea. El caso Álvarez y Telechea es el siguiente. Dos chicos muy vulnerables, un matrimonio muy vulnerable, en un momento llegan al hospital con la hija para atenderla, la hija ya inconsciente y fallece. Desde el hospital generan una alerta porque la nena tenía el sacudón, no me acuerdo cómo es el término técnico, pero bueno, había sido bien.
Cuando van al juicio por jurado, la teoría del caso de la fiscalía era un homicidio calificado por el zamarreo y la imputada pide declarar, ¿no? Y dice, miren, yo no lo quise matar. Es mi hija que yo vi que empezó a convulsionar, hice lo que pude. O sea, no quise matar. ¿Qué es no quise? No tengo dolo, ¿no? Y el juez no instruye por el homicidio culposo, instruye solo por el doloso y la defensa era no hay delito, ¿no? Entonces ese caso llega a la casación y después llega a la Corte de la Provincia y la Corte de la Provincia y la casación dicen, siguiendo un fallo de California que dice los jueces no pueden permitir que los jurados vayan al juicio como si fuera la lotería, tienen que abrir todo el espectro de calificaciones que el litigio haya propuesto. Y en ese sentido, si ustedes, dicen los jueces de los tribunales superiores, escuchan lo que dice la imputada, está hablando de un homicidio culposo. Entonces tienen que instruir al jurado sobre la posibilidad de un culposo. Hay una discusión ahí sobre si Mayer el culposo o no, que yo no sé cuánto, pero lo cierto es que desde el litigio lo que ella estaba diciendo es, fue un accidente, y un accidente es culposo. Entonces, discúlpame, entonces, Seguimos la dogmática. Claro. ¿qué? O no delito. O no delito, pero en definitiva, lo que dijeron las tribunales, sí, bueno, pero por eso, lo que hoy un juez debería hacer según la Corte de la Provincia y las modernas leyes de juicio por jurado que obligan a instruir a los jueces sobre calificaciones de delitos menores en la medida que estén entre los extremos del litigio, deberían hacerlo obligatoriamente. Por más que yo entiendo, a mí me hace ruido también por la afectación al derecho de defensa. Ahora, los jueces profesionales hacen eso. ¿Por qué se lo vamos a limitar al jurado? El juez profesional, uno va, y la ventaja que tienen acá es que la instrucción ustedes la van a litigar antes ante el juez le va a decir, mira, yo voy a instruir por homicidio culposo también, voy a instruir por el doloso, como dice el fiscal, voy a instruir por el culposo, porque para mí del litigio surge esta posibilidad, y voy a instruir por no delito. Y le voy a abrir, y entonces uno va a poder ir a alegar, porque ya va a conocer la instrucción y decir, miren, el juez al final le puede llegar a decir esto, pero en realidad es mi posición por tal o cual cosa. Ante los jueces profesionales, el defensor dice no delito, el fiscal dice doloso, y después me entero cuando me notifican la sentencia que era culposo, que es algo que no discutí. ¿No? Es la posición de Mayer. Es la posición de Mayer. Por eso, Sí, igual por eso, la posición pero compartida por muchos que dicen que el hecho cambia. La cuestión es la imputación del hecho. Si vos claro, por eso, cambia hablar de... pero estoy de acuerdo con ustedes, digamos, volvemos a la discusión dogmática y uno podría decir no, pero lo cierto es que ahí hay un acto de defensa material de la madre que dice, yo la zamarrié, no la quise matar, esto fue un accidente. Entonces, en términos, ustedes que son dogmáticos, ¿qué? Perdón. Ustedes que son dogmáticos, ¿para qué sirve la dogmática? Para hacer el puente entre el hecho y el derecho. Entonces, si en su acto de defensa material la imputada me está diciendo, yo no lo quise matar, los amarrié y ahí se me muere, para decir algo, esto fue un accidente, eso es culposo, o uno puede interpretar. Bueno. Perdón. No, una pregunta de comprensión, como dicen en Alemania. Cuando usted dice, yo instruyo, o lo decía usted, yo instruyo por doloso, o ahora yo instruyo por doloso y culposo también. ¿Eso qué significa? ¿Le explican? O sea, ustedes tienen que tener probado si conoció y subsidiariamente o en su defecto, si no conoció, No. eso también es delito y se llama culposo. ¿Qué le explican? Ustedes vendrían a hacer Roxin, que toma cuerpo y explica lo que es el concepto. No, la instrucción es más o menos así, digamos. Trato de significar un poco lo que es el planteo.
Señores miembros del jurado, hay una primera parte de la instrucción que es como una repetición de las garantías constitucionales, etcétera, etcétera. En las instrucciones finales también va a haber algo en cómo tienen que deliberar en cuanto a elegir un presidente, escúchense todo, Y después le va a decir, miren, el fiscal acusó por homicidio doloso. Para que en este caso hubiera homicidio doloso, el fiscal tuvo que haber demostrado que la madre, y más allá de toda duda razonable, que la madre hizo tal o cual cosa, que lo hizo con conocimiento y voluntad, o con conocimiento de que el resultado se iba a producir y lo quiso, ¿no? Si ustedes consideran que ese hecho está probado, entonces es homicidio doloso. El defensor dijo que esto es homicidio culposo, porque el defensor dice que no había conocimiento y voluntad, que hizo esto de tal o cual forma. Entonces, si ustedes creen que lo que se probó es este otro hecho, entonces la ley aplicable es homicidio culposo. ¿Mm? Una cosa es que lo plantee como calificación alternativa a la defensa, y que la acepto. Otra cosa es que la defensa diga simplemente no hay dolor. Bueno, que venía a acusarme el cuento. Igual No. en el caso no creo que haya ni culposos, porque una madre que sacude es para salvarle la vida, nunca pensando que hay una negligencia en el obrar, tendría que ser médica para saber eso. Hay un deber de cuidado que ella no puede conocer. Claro, pero me parece más que un accidente, me pongo en el lugar de madre y pienso que es horroroso que te acusen de eso. La madre que va con el auto hacia atrás y no ve a su hijo, digamos, más dramático que eso no debe haber, y eso es culposo también, digamos. Existe justamente el culposo por eso Binder dice, saquemos los culposos del derecho penal. El culposo es algo no querido, claramente no querido, es una desgracia punible, digamos, ¿no? Sí. Pero entonces, en la práctica de Buenos Aires, si la fiscalía va por homicidio doloso, después dentro de los márgenes del juicio se da esta posibilidad de culposo, no hay ningún problema de congruencia con los jueces. La práctica lo que está viendo. No, es más, hoy... No solo que no hay, Claro. perdón, no solo que no hay problema de congruencia, sino que tenemos la recomendación vía Tribunal de Casación de, como dijo el doctor, incluir las opciones de delitos menores que resulten de lo que se ventiló en el juicio como hecho que se probó. ¿Mm? Entonces, por más que no lo haya, no le pongan el nombre, porque, a ver, más allá de la dogmática, el jurado va a saber que a fulanita se le acusa de haber zamarreado a su hija y de haber provocado la muerte. O que producto de ese zamarreo se produjo la muerte. El hecho es ese. Para salir un poco El de- hecho es ese. Para el jurado el hecho es ese. Entonces, no hay un cambio de plataforma fáctica en la imputación. Y además, em, ¿querés compartir lo que decías? Sí. Espera. Les pregunto entonces, la congruencia, ¿funcionaría, sería un privilegio de los jueces técnicos? Porque si hay legitimidad política dada por ser juzgado por los pares, la congruencia no rige. Esa sería la pregunta. Yo no veo tanto un problema de congruencia, sino lo que veo por ahí es, lo que sí veo es que no hubo acusación por ese delito menor. Ahora, también hubo una audiencia de instrucciones donde yo, juez, le comunico a las partes que voy a dar las opciones de delitos menores incluidos. Vamos a salir de Álvarez y Telechea porque Álvarez y Telechea tiene, es un fallo, claro, tiene una disidencia del juez Maidana de la Sala 1
de la casación donde dice que hay un problema de congruencia porque él interpreta, siguiendo a Mayer, que el culposo no puede. Pero vamos a otro ejemplo, para que podamos entender, digamos, a qué nos referimos con delitos menores incluidos y la discusión dogmática. Homicidio. ¿Mm? Homicidio con arma. Yo fiscal acuso por homicidio con arma. Y el defensor plantea en realidad legítima defensa. Entonces la discusión va a estar si existieron las circunstancias de legítima defensa, si hubo una lesión anterior, etcétera, etcétera, la proporción de todo. Ahora, esos son los extremos de la discusión jurídica. Lo cierto es que hay un muerto en el marco de una pelea, quieren, o de algo. El juez debería instruir también, según el Tribunal de Casación de la provincia y en la medida que surja el debate, el exceso en legítima defensa. ¿Mm? Que en definitiva el exceso en legítima defensa tiene el mismo dolo que el homicidio y que la legítima defensa, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de el alcance de la justificación, si quieren. Pero ahí es menos problemático, ¿no? Porque ahí ya la congruencia no está afectada, ¿no? Y esa discusión puede darse. Otra discusión es jurídica respecto de las instrucciones. Hoy está pasando en la provincia de Buenos Aires con las cuestiones de género. Entonces, casos de abusos sexuales donde quien aparece como víctima en el juicio estaba alcoholizada, hay una instrucción específica que dice, la persona alcoholizada no puede dar un consentimiento válido. Esto, si ustedes consideran que la persona estaba alcoholizada, deben interpretar que no puede dar un consentimiento válido. Y es una discusión jurídica, y entonces probablemente un defensor diga, no, miren, esta instrucción no corresponde para este caso, qué sé yo, bueno, se deja sentado un agravio. Otra discusión es, bueno, a nosotros los fiscales nos está pasando un poco, pero no tenemos la posibilidad de la reserva de recursos. Nos ha pasado últimamente de víctimas no tan queribles, ¿no? Con algún antecedente, etcétera, etcétera. Entonces hay una instrucción que la sacamos de los manuales de Puerto Rico, me parece, que Andrés la pone en su libro de instrucciones, que tiene que ver con, vale tanto la muerte de una persona buena como la de una persona no popular. Entonces, eran tan difíciles de defender que necesitábamos esa instrucción. Entonces, entonces ahí el defensor podría decir, no, bueno, miren, esta instrucción al jurado no corresponde, porque la verdad, digamos, esas son las discusiones que pueden darse respecto a las instrucciones. Consejo, digamos, hacia adelante es, hagan la reserva. Los primeros 10 recursos en la provincia de Buenos Aires, los jueces dijeron, pero señor, yo estoy viendo acá la audiencia donde se discutieron las instrucciones y usted no dijo nada. No se filmaban. El soporte técnico es fundamental. Gustavo, espera, ¿querés decir? No, pero Que no se filmaban. es verdad Que lo que dice- conste que Gustavo dijo que no se filmaban. es verdad lo que dice Gustavo, no se filmaban. Y en Álvarez Telechea, si yo mal no recuerdo, la corte les llama la atención a los litigantes y al juez porque no está todo el soporte de la discusión, ¿no? Entonces, el registro es importante, la reserva es importante. No sé, me imagino que debe haber muchos defensores acá. Eh, Hay como las investigaciones muestran un poco que los jurados son menos punitivistas que los jueces profesionales, por lo tanto, en la medida que abran el abanico de posibilidades, quizás, digo, yo nunca fui defensor, pero el jugarse a todo o nada, de decir, no me metas las calificaciones por los delitos menores, es como jugarse mucho y quizás si abren un poco por un exceso en legítima defensa, el jurado va por ese camino, el negocio lo verán ustedes si realmente valía la pena o no, pero eh, eso también está... Agustín quería hacer un comentario. No, es una pequeña reflexión y también una suerte de pregunta. Yo incluso me acuerdo, Pablo, que cuando vinieron a la especialización en la UCA lo hablábamos con Martín Sabelli y con Claudio Puccinelli, no sé si te acordás. Em, yo personalmente estoy de acuerdo con el jurado, incluso he estudiado y he leído lo que ha escrito Harfuch y puntualmente Binder sobre el tema, comparto lo que dice Harfuch respecto de los estudios de Mittermeier en Inglaterra y las bondades justamente del jurado en general.
Y siento que es una gran herramienta de legitimidad para la población, porque efectivamente cuando es el pueblo el que determina la responsabilidad o no de un sujeto, es el mensaje en términos comunicativos creo que es distinto, sobre todo para nosotros que no estamos acostumbrados a, a que sea la población la que determine quién es responsable o no, pero sin perjuicio de ello, em, y más allá de que estoy de acuerdo en algunos casos, entiendo que hay otros casos que la herramienta dogmática es, a mi entender, infranqueable. Pero bueno, es una cuestión de opinión. Y en ese sentido lo fundamento con estas cuestiones. Como primera medida, cuando, por ejemplo, uno ve el Tratado de Binder, ve que uno de las cuestiones fundamentales para la configuración de su sistema de garantías, que son los requisitos de verificación, habla puntualmente de la teoría del delito como herramienta clave. Por otro lado, cuando uno va a los códigos procesales de los Estados Unidos, está el famoso Model Penal Code, que estructura una suerte de teoría del delito al hacer referencia al actus reus, a la mens rea, a las defensis. Es decir, son institutos que incluso tengo entendido que hoy en día en Estados Unidos, en términos de filosofía del derecho, por ejemplo, con Anthony Duff y compañía, se está profundizando en términos dogmáticos para intentar dar una mejor respuesta frente a lo que frente a, frente a institutos que en principio eran simples y que en los casos concretos se empezaron a ver un poco más complejos. Ahora puntualmente recuerdo a otro autor, a George Fletcher, que también profundiza más sobre cuestiones dogmáticas, teniendo en cuenta por ahí que los casos no son tan simples como parecen. Y en ese contexto, también traigo a colación lo que una vez un profesor muy bueno de Casación Federal, Mario Villar, me dijo, que la realidad supera la ficción. Muchas veces se critica la dogmática porque se dice que los casos son de laboratorio y en realidad muchas veces nos encontramos con casos de la realidad que son mucho más complejos que los de laboratorio. Incluso creo que la razón por la cual Raúl nos dijo que viniéramos acá porque tuvimos un caso que era de un punto de vista dogmático muy complejo, en donde no necesariamente se circunscribe la resolución del hecho a una cuestión de imputación objetiva, de dolo. Hay veces que hay que meterse con las cuestiones vinculadas al bien jurídico. Hay veces que por ahí incluso el análisis de la dogmática no se ve desde antes de la producción de la prueba, sino que se ve durante el transcurso de la producción de la prueba. Incluso en el caso que nos pasó a nosotros, pasó efectivamente eso. Entonces, vuelvo a repetir, yo no dudo de la bondad del juicio por jurado, incluso creo que desde el punto de vista de la legislación que tenemos nosotros, a tener en consideración tipos penales del derecho penal nuclear es mucho más fácil, porque no estamos hablando de delitos económicos, pero imaginémonos que nosotros consideramos que el jurado es, vamos a decir, bueno para todos los casos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en problemas vinculados con responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde haya que explicarle al jurado cómo se puede atribuir un hecho a una persona que no puede ir presa, con todas las características que tienen los criterios de atribución a una persona jurídica? Ni que hablar, por ejemplo, estábamos hablando del tema de la congruencia. Dijimos que, según la lógica del juicio por jurado, no pasa nada con relación a los delitos dolosos y los culposos. Entonces, podemos decir bajo esa lógica que no pasa nada con relación a los delitos activos y los delitos omisivos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la afectación del principio de legalidad, según el fallo Ali? Acá en Santa Fe hay un fallo que dice que justamente se afecta el principio de legalidad si atribuimos a un tipo que está descrito de forma activa a título omisivo. Si es lo mismo, en el fondo, podemos atribuir un hecho en comisión por omisión sin la necesidad de una cláusula de equivalencia, por ejemplo. Y podemos, bajo esa lógica, no sé, romper cualquier otra regla de imputación, y con esto termino, lo digo como reflexión, no como para... Abriste un montón de puertas y quiero contestarte. Nos expresamos mal, sin duda, porque yo no vengo a decir que el juicio por jurado prescinde de la dogmática. Yo creo que hay un camino que estamos emprendiendo en Argentina y que algún día terminará en un manual que hará la Corte de Santa Fe o la Corte de Nación, si querés, o la Corte de cada provincia donde haya definiciones dogmáticas. Y mientras tanto, las discusiones dogmáticas van a ser importantes. Lo que digo es que eso va a haber que simplificarse mucho y que hay que simplificarlo mucho y que en definitiva vos vas a saber cuál es el resultado de tu discusión dogmática en el caso del juicio por jurado cuando el juez te diga esto es tal cosa, esto es dolo. O acá estás diciendo que omitió cuidar y en realidad empezaste
acusando con hizo tal o cual cosa, y entonces no es lo mismo acción que omisión, y yo comparto eso con vos. ¿Entendés? Entonces, no es que se prescinde de la discusión dogmática, yo creo que se simplifica mucho, porque, te repito, yo, digamos, creo que la mayoría de los que tienen mi edad, por lo menos, salvo Andrés Harfuch, que hablaba de esto cuando nosotros nos dedicamos a estudiar nada más que dogmática. Yo en algún momento en un curso de posgrado con Maxi Rusconi como profesor, hice ¿cómo se llama? Una monografía sobre doble eventual. ¿Cuál es la definición de doble eventual? La que vos quieras, la que yo quiera, la que Roxin quiera, la que Rusconi quiera. Esa es la realidad de la dogmática también. Entonces, lo que va ocurriendo es, bueno, discutimos, para vos doble eventual es esto, para mí es tal cosa, el juez te dice tal cosa, el Tribunal Superior dice, no, mire, no es doble eventual lo que dijo usted, señor juez, acá instruyó mal al jurado, esto produjo un mal resultado, y la dogmática se va unificando en algún punto y se va consolidando hasta en una definición que hasta por ahí no nos gusta, pero no podemos prescindir de la dogmática, eso es claro. Lo que digo es que la discusión termina siendo mucho más simple. Después, respecto a la omisión y la acción, son dos cosas totalmente diferentes. Y ahí sí hay una afectación de la congruencia. Nos expresamos mal también si dijimos, o si se interpretó, da lo mismo culposo que doloso. No, digo, la casación de la provincia de Buenos Aires, la sala 1 dijo, acá tendrían que haber instruido por delito culposo porque es lo que está declarando la imputada. Un juez de esa sala dijo, no, esto afecta a la congruencia. Eso llegó a la Corte de la Provincia y la Corte de la Provincia ni siquiera se metió en la discusión dogmática. Dijo, instruyan sobre todas las alternativas jurídicas que surgen del debate, porque no pueden exponer al jurado a tomar una decisión si se está debatiendo otra cosa y no le explican la ley, porque ese es el deber del juez, explicarle la ley al jurado, y la explicación de la ley es una explicación de dogmática. Y después, respecto a cuestiones complejas, quiero acá sí dejar asentada una definición política, y en eso, digamos, mi bandera con INESIP y demás, de alguna manera, va en esa dirección. Yo no quiero que caigamos en la trampa de pensar que el jurado no puede resolver cuestiones complejas. En todo caso, es un problema de las partes que no saben cómo explicarle a los jurados cuestiones complejas. Porque la verdad es que los delitos económicos y todo, ¿qué juez sabe? Yo no sé leer un balance y soy fiscal. Perdón, Entonces, ¿puedo agregar? y déjame, termino con un ejemplo. El caso Herrón, que no es penal y es una quiebra de las más importantes del mundo, se resolvió por un jurado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué había ahí? Buenos litigantes, ¿no? Y buenos jueces que instruyeron bien. ¿Qué es lo que nos pasa en Argentina? No tenemos litigación, no discutimos casos en la universidad, entonces nos faltan años. Pero si no sabes por qué te hago esta aclaración, Agustín, y hablo de la cuestión política, hace poco hubo una solicitada que nos tendríamos que ir a tomar cerveza y morirnos de risa, todos borrachos, de los jueces federales de Comodoro Pi en contra del proceso acusatorio porque no era apto para investigar los delitos de corrupción. ¿En serio, señores de Comodoro Pi, ustedes están diciendo eso? Mamita. Entonces, no, son demasiado complejos para el proceso acusatorio, dijeron. Mira vos, mostrame los resultados. No, los jueces de Comodoro Pi de la Argentina están diciendo que el proceso acusatorio es demasiado complejo para investigar, no sirve para investigar casos complejos. La complejidad de los casos como título solo sirve para que la corporación como la que yo pertenezco mantenga su privilegio. Eso lo quiero dejar claro. Hola, buenas noches a todas y a todos. Simplemente sumarme a una reflexión. Escuchaba la muy interesante discusión que creo que, bueno, no es nueva, ¿no es cierto?, entre esta supuesta disociación entre la dogmática penal y en definitiva, el juicio por jurados o la litigación, o incluso las técnicas y las destrezas de litigación que tanto han sido y siguen siendo criticadas. Yo creo que el gran problema que nosotros tenemos es un problema cultural, que creemos que porque fuimos a una universidad donde nos enseñaron supuestamente sobre derecho, algo que construyeron personas, entonces nosotros tenemos un nivel de discusión que un ciudadano de a pie no puede comprender.
Y me parece que ese es un error en el que solemos caer las y los abogados, y que en definitiva cualquier caso penal, sea de la complejidad que sea, se reduce a una cuestión de hechos. En tanto y en cuanto empecemos a construir nuestros casos, tanto desde el lado de la Fiscalía como desde el lado de la defensa, sobre la base de los hechos y cómo podemos acreditar cada uno de esos hechos, cualquier discusión de dogmática penal se va a simplificar. Porque a veces nos enroscamos en un montón de estas cuestiones y hacemos posgrados donde debatimos teoría del delito según tal, teoría del delito según tal otro. Y en definitiva, cuando uno va a la realidad y cuando uno litiga todos los días, de lo que se trata es de ver qué hechos sucedieron en la realidad, qué de esos hechos tienen relevancia jurídico-penal y en definitiva cómo los puedo probar. Una cosita nada más y termino. En particular, en mi ejercicio profesional, prácticamente solo visito la unidad de delitos económicos y complejos del MPA de Rosario. O sea, en mi quehacer cotidiano del día a día, básicamente trabajamos con los distintos tipos de estafa del 173, con el delito de lavado de activos, etcétera, etcétera. Nada es tan difícil como parece. Una estafa creo que debe ser más fácil de explicar que un homicidio agravado, sin lugar a dudas. Por eso. Entonces creo de que todas y todos los operadores del sistema tenemos que empezar a entrenarnos a pensar en clave de hechos y vamos a ver cómo nuestras discusiones dogmáticas se van a simplificar muchísimo si ese es el enfoque y no si soy adscripto a tal teoría del delito o soy adscripto a tal otra teoría del delito. Esa es mi personal reflexión. Perdón, ahora te doy la palabra, Gustavo. Simplemente quería agregar que creo que nos estamos bienvenido al juicio por jurados porque tenemos que entender que el imputado, la víctima, no son necesariamente abogados. Entonces lo que estamos tratando es entender de que ¿por qué quieren sus pares? Porque tenemos que empezar a pensar en cuestiones sencillas para que el imputado o la imputada, porque no siempre va a ser hombre, o la víctima, porque también parece que siempre es mujer, pareciera que siempre están alejados de todas estas discusiones, que como somos el juez, el fiscal y la defensa, abogados, los que tienen que entender todo esto son ellos. Entonces, bienvenido el jurado que nos invita, además de que por otras razones, a bajar este lenguaje a un nivel diferente. Antes, Gustavo quería tomar la palabra y después Agustín. Bueno, algo brevemente. Yo creo que no hay una contraposición entre la dogmática y lo que tiene que hacer el jurado, porque son distintos niveles de decisión. El jurado tiene que decidir sobre los hechos, tiene que valorar la prueba y tiene que recibir de parte de los abogados cuál es el derecho aplicable. Y la dogmática es un método para entender qué dice la ley. Y bueno, eso es lo que tenemos que discutir los abogados, y como bien lo explicó Pablo, el proceso en un juicio por jurados nos dice cómo dar esa discusión, que no es una discusión que tenga que resolver el jurado. Lo explicó muy bien. Nosotros estudiamos dogmática y algunos entenderán que dolo es conocimiento y voluntad, otros entenderán que solamente conocimiento y otros, peor todavía, entenderán que es la posibilidad de conocimiento y menos todavía, ¿no? Entonces, esa discusión se dará entre los abogados, entre los litigantes, y el juez tomará una decisión y se la explicará. O sea, no hay una contraposición. Y está muy bien que estudiemos y hagamos posgrados, sobre todo el de la UNR, que es muy bueno, sobre cómo desentrañar el sentido de la ley. Y está perfecto. El problema es que no tenemos que pretender que esa discusión la salde el jurado. La va a saldar el juez. Y a lo sumo lo haremos revisar por un tribunal de impugnaciones, que como también dijo Pablo, si la instrucción fue mal dada, el jurado fue llevado a error. No hay una contraposición. Lo que sí tenemos que hacer es algo que sí tienen que hacer un mea culpa los que enseñan dogmática penal, hay que agarrarlos, porque está hipertrofiada muchas veces la teoría del delito, a tal punto que se habla a un nivel de abstracción donde no se puede dar ni siquiera con buenos ejemplos de qué se trata esto. Y coincido en que hay que bajar el nivel de cómo hay que hablar, cómo hay que explicarle esto
a la gente, o como decía Guillermo, a veces hay que llevar esto a una conversación de café, hay que poder explicar esto que es tan complejo. Para eso nosotros estudiamos y aprendemos, para poder explicarlo de un modo sencillo, porque al fin del día es algo bastante sencillo. Si al periodista le podemos cargar en sus espaldas la muerte del informante o no, y tenemos que explicar por qué, ¿no? Para mí no hay imputación objetiva, relación de causalidad. Bueno, no sé, lo que sea, pero es una discusión que daremos para ver cómo el juez le da la instrucción. No hay yo no veo una contraposición. No veo ni que nos quedemos sin trabajo unos ni otros, digamos. Sí. No, un segundo, comparto plenamente con lo que dice el doctor y un poco lo que yo quería transmitir con lo que decía recién era eso. Yo personalmente creo, incluso por esa razón, eh, antes de especializarme en derecho penal, me especialicé en procesal penal, porque yo creo en un sistema integral del derecho penal que abarque todo. O sea, el objetivo es tener un sistema más justo y, ¿por qué no tener en cuenta las herramientas positivas que nos brinda la litigación como la dogmática? La litigación para poder concentrarnos en los hechos y la dogmática para ser un verdadero puente con la ley, para simplificar, si se quiere, el mensaje de que la ley nos quiere mandar. Esa por lo menos es mi reflexión personal. Y lo que quiero decir es que, un poco como decía Gustavo recién, es poner ambas cuestiones en un nivel de importancia fundamental, porque en definitiva ambas van a contribuir a un resultado más justo en los casos en concreto. Dejo a Agus que quería hablar. No, prefiero que pregunte. A ver, para mí la virtud va a estar en desenredar la madeja y poder explicar esos criterios de atribución por ahí tan abstractos a gente común que no tiene estudios, que tiene un nivel de abstracción bastante menor al que podemos tener nosotros, entienda y además ustedes lo puedan probar y se convenza. Porque la instrucción sobre eso va a ser, como ya les dije hoy, 3 renglones, 2 renglones, porque hay que hacerlo de una forma que el otro entienda. Entonces, o el dogmático va a venir a la audiencia a presentar eso de alguna manera que se entienda, o miren, yo les cuento una cosa, yo la primera instrucción que hice, de paso, les doy una recomendación a los jueces que pueden llegar a estar mirando, no se salgan demasiado de los manuales. La mayoría está estandarizado y lo que está estandarizado tiene años de probada eficacia. Está consensuado por la academia, por los operadores. Ahora, a partir de algunos fallos de los tribunales revisores, podemos encontrar alguna recomendación que tampoco se salen demasiado. La mayoría de las instrucciones están estandarizadas. Por supuesto, como la realidad supera la ficción y a los manuales, en todos los casos hay alguna instrucción adicional que hay que crear, que hay que inventar por alguna medida de prueba, por alguna situación puntual, pero acá el juez que quiere hacerse ver, la va a embarrar. Acá hay que ser simple, concreto, práctico, como son los yanquis. No, el que quiera salirse un poco y hacer una instrucción, el juego no le va a entender para hacer cualquier cosa, o después se la van a tumbar. Así de fácil. Yo no dije nada del el bloque de instrucciones más o menos que tiene, pero bueno, todas las leyes dicen más o menos lo mismo: funciones de jurado, principios constitucionales, qué es prueba, qué no es prueba, cómo se valora esa prueba, el derecho sustantivo aplicable, los requisitos del delito por el que reclama la acusación y las cuestiones puntuales que tengan que ver con la defensa planteada en cuanto al derecho sustantivo. Y bueno, los delitos menores incluidos y la regla de liberación. Más o menos ese es el esquema que todas las leyes tienen. Yo acá traje de 2 juicios, 2 absoluciones. 2 absoluciones en las cuales el doctor fue fiscal. y
2 absoluciones que, si las hubiera dictado yo, estoy colgado en la plaza. El jurado absolvió y no pasó nada. Ni siquiera en las redes sociales el comentario duró un día. A mí me han puteado. Es así. ¿Mm? Tiene ese nivel de... Y 2 casos muy complicados. Una violación en manada y otro un doble homicidio calificado. Las 2 se absolvieron. Acá les voy a dejar las instrucciones. Les traje el de abuso sexual a propósito porque tiene el tema del género que les puede llegar a servir. Y bueno, lo de los homicidios en cuanto a la parte especial, digamos, de derecho penal son medios básicos, porque era con alevosía y crimen causa, pero ahí van a tener más o menos explicado, y el otro era con uso de arma de fuego, los 2 con uso de arma de fuego, pero bueno, el otro no tenía esas calificantes. Ahí están más o menos desmenuzadas las instrucciones. Em, bueno, yo no sé si me quieren preguntar algo más sobre instrucciones porque era sobre este tema. No, no, fue realmente muy importante todo lo que ustedes dicen porque además viene desde la realidad, viene desde la práctica. Para nosotros es todo especulativo, estamos tratando de ver qué es lo que puede llegar a pasar y frente a un sistema de enjuiciamiento que no es ni mejor ni peor, es distinto. Y eso es lo que hay que comprender. Creo que el gran desafío está en que esa contraposición dogmática, litigación, no, hay que saber dogmática, lo que no implica hablar en términos dogmáticos. Entonces, cuando vos sabes dogmático, el gran desafío es la decodificación de los discursos jurídicos. Nosotros vamos al tribunal y hablamos en términos que entendemos nosotros, o entras con un cliente, le dan la sentencia, la ley y le dice, ¿qué dice? Porque no la entiende. Entonces uno se la tiene que explicar. Lo que dijo Franceschetti es muy bueno, creo que vos lo dijiste. Hay que pensar que uno está hablando con los amigos en el bar. Todos llegamos, sale la noticia en el diario y nos preguntan, vos que sos abogado. Entonces bajamos 2 cambios porque lo entienden a lo mejor que nosotros. ¿Eh? No es que no lo puedan entender. El problema está cómo se lo explicamos. Comparto plenamente, Raúl, lo que decís. Digamos, la capacidad nuestra de los dogmáticos es justamente cómo definir dolo, porque si yo puedo decir en un alegato ante jueces técnicos, lo hizo con dolo, y ya está, me expliqué. Ahora, ¿cómo explicar esto de manera que lo entienda alguien que no sabe, en definitiva, la definición de dolo? Y pónganse en la siguiente situación, porque me hiciste acordar algo que me está pasando, me ha pasado mucho, digamos, yo vivo en Pergamino, pero mi familia vive en La Plata, mis hermanos, sobrinos, qué sé yo. Entonces, en el último año y medio, cada vez que salió la sentencia o se aproximaba el juicio, cada vez que iba a la casa de mi hermano, si estaba con mis sobrinos, que yo sé cuánto, discutíamos sobre dolo eventual por el caso de los rugbyers, ¿no? Y entonces son todos no abogados, y mira, entonces para mí es tal cosa, y entonces, ¿qué es eso? Y esto es que no quiso, pero tal cosa, quiso hasta acá, pero no quiso más. Ah, no, bueno, para mí lo que no... Es en definitiva eso, bajar la dogmática, pero no se prescinde de la dogmática. Quería preguntarles respecto de los casos que involucran o pueden involucrar prejuicios de género, si lo están manejando únicamente con instrucciones adicionales o sea, hubo algún caso donde agregaron alguna prueba contraintuitiva, digamos, a alguien que vaya y que le explique al jurado como si fuese un testigo, un perito de derecho que habla de, porque eso también es posible. Digamos. No, dentro de las instrucciones sobre el derecho aplicable, yo lo hice previo le puse una instrucción sobre perspectiva de género, muy básico, de convenciones a las cuales nuestro país adhirió, bueno. Y después, el tema del consentimiento por el abuso sexual, ahí lo hice yo directamente con perspectiva de género. La instrucción se dio con perspectiva de género. Y no tuve
oposición por la defensa, porque la teoría del caso de la defensa era que su cliente no había participado. No se interesó por eso. Y había participado, pero bueno. No, es interesante la discusión también porque si la discusión se podría haber dado si la defensa hubiera propuesto que en realidad la relación había sido consentida. Porque una de las instrucciones decía, por ejemplo, esto, que una persona que tomó alcohol o está alcoholizada no puede prestar un consentimiento válido. Entonces, ahí se puede generar una discusión en relación a esa instrucción. Lo que pasa que también en relación a eso, Sabrina y Mariana nos conocen bien, digamos, en términos de todo el litigio, y Guillermo dijo, este es un juicio de audiencias. Lo que nos está pasando en la provincia de Buenos Aires, que yo creo que se va a corregir con la ley nacional si es que sale como la estamos proponiendo, tenemos problemas con el guardir. Tenemos poca cantidad de gente. La audiencia de selección o de deselección, digamos. La audiencia donde vienen los candidatos a jurados, después ahí se recusan a quienes uno interpreta van a tener o prejuicios, sesgos, o realmente ellos manifiestan, yo no puedo hacer esto por distintos motivos. Y entonces lo que nos estamos encontrando son con dos cuestiones por las cuales estas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el género y demás, podrían sortearse antes, es que tenemos pocos candidatos porque la ley estipula pocos candidatos, estipula 42 o 36. Pero, digamos, entre los que se recusan o los que vienen, los que no van a poder, qué sé yo, te quedas quedando con un universo muy chico que muchas veces nos ha pasado con el defensor, decir, che, no recuses más a nadie porque nos quedamos sin jurado. Y entonces ahí se te puede filtrar el machista, la feminista, digamos, para ir a los extremos en relación a esto, que no van a poder ser imparciales en este caso. Eso por un lado. Y después, por otro lado, que para nosotros y para todos, y eso pasa en Argentina, es una audiencia muy novedosa de la que no tenemos práctica. Entonces, ahí nos queda un camino enorme. Sí. Bien, yo estuve prácticamente un mes en San Francisco mirando, bueno, estuve con Sabel allá, mirando juicio por jurado. Em, hay dos audiencias en las cuales que acá no le estamos dando importancia, por lo menos en provincia de Buenos Aires, no es que no le estamos dando importancia, no sabemos bien cómo, que son la de litigación de instrucciones, fundamental, y la de guardir, la audiencia de selección de jurado. Para ello es fundamental. Yo fui a ver un juicio de FedEx y FedEx era demandado, acusado. Había una mesa más grande que esta, con 6, 7 personas trabajando al lado del abogado de FedEx. Y eran los jurisconsultant, sociólogos, psicólogos, antropólogos, no sé, de todo había ahí. Especialistas en marketing, eligiendo el jurado. Pero claro, ellos les desfilan por ahí 300, 500 personas por mañana y van, o sea, el que nos lo recusaron de esta sala va a la otra y así, bueno, obviamente terminan sacando un jurado. A nosotros nos falta eso. Tenemos que pedirle por favor a la gente que vaya. Y dentro de todo hemos tenido bastante buena respuesta, nunca nos quedamos sin gente, pero sí es cierto que se limitan las posibilidades de recuperación. Yo cuando voy sacando gente, voy contando ahí, los llamo a la parte y digo, mire, nos quedamos sin juicio. Claro, armé todo esto, tengo una semana para este juicio y muero. Así que sí, eso es un tema a tener en cuenta. Yo sorteo por demás de lo que tengo que sortear, para que no me pase eso y por ahí me quedo justo. Así que, y hemos sorteado como 60. Terminan viniendo 42, 43. Y después empiezan a salir los que tienen un problema de salud, los que había una incompatibilidad que se filtró y demás, y terminan 30. Y donde hay dos acusadores, entonces claro, tenés más recusaciones sin causa, y dos defensores, entonces tenés más recusaciones sin causa. Entonces necesitas más candidatos. O sea, toda esa cuestión logística
la hemos aprendido con sangre, sudor y lágrimas. Nosotros nos equivocamos mucho en nuestro primer juicio, que lo hicimos en un solo día. Todo. Todo. No había entusiasmo. Era el primero. El segundo de la provincia. Ah, Nosotros organizamos los juicios básicamente así. Primer día, audiencia de Guardir, instrucciones iniciales y, bueno, después de la audiencia de Guardir queda el jurado definitivo, se le toma juramento y empiezo el juicio. Instrucciones iniciales, alegato de apertura. La ley tiene un problema. Dice, Sí. Inmediatamente empieza el juicio. Entonces, nuestra ley tiene un problema que no tienen el resto de las provincias. Dice, finalizado el guardir, el juicio debe iniciarse inmediatamente. Entonces decíamos, ¿cómo iniciamos el juicio inmediatamente? Yo no quiero dar el alegato, si estos flacos después se van a su casa, quiero después empezar a litigar sobre el alegato. Bueno, le tomo juramento, dijo Guillermo, le tomo juramento, instrucciones iniciales, las básicas, ni siquiera de las garantías, sino no pueden googlear, no pueden conversar, no, y nos vemos mañana. Sí. Claro, eso es un tema que la ley de ustedes no tiene, la vi así a vuelo de pájaro, muy rápido, no tuve tiempo para verla mejor, pero ustedes no van a tener ese problema. Nosotros tenemos que empezar inmediatamente, esto se previó como para evitar la apriete de algún jurado, etc. No lo dice expresamente. Tiene otra gran ventaja, tienen 2 suplentes solamente, nosotros tenemos 6. Entonces, es buenísimo eso. Es más, nosotros ahora, yo hice con un suplente menos, lo último. Claro. se pueden ampliar en los casos complejos. Claro. Se puede Claro, ampliar, yo creo que está la ley mejor tendría que pensado ser así. flexible en eso, con un mínimo, pero es muy difícil eso. Pero si tenés un juicio de 6 testigos. Es un mínimo ampliable. ¿Cuántos testigos nos llevó el último doble homicidio calificado? ¿20 testigos? Hay que también, por eso es muy importante la audiencia preliminar. Hay que ir, o sea, no me traiga 4 testigos a decirme lo mismo. ¿Qué va a decir este? Tal cosa. No, pero para que ya me lo dijeron estos dos no. Sí, bueno. Bueno, Nosotros ahora lo empecé a hacer, yo lo hago en todos los casos ahora, pero bueno, ahora porque estamos con una prueba piloto con él y empezamos y... Es lo siguiente. Pasa otra cosa que es lo siguiente, digamos. Es verdad y es necesario que los jueces sepan las reglas del juego y sepan que el objetivo de ello es preparar junto con las partes del juicio más limpio posible para que el jurado tenga las mejores condiciones para tomar la decisión. Pero vos que sabés litigación y los que saben litigación, vos sabés que 4 testigos que van a decir lo mismo, estás perdiendo chances de persuadir, porque después del tercer testigo el jurado dice, ¿y este? ¿Por qué este es importante? No era importante el anterior, digamos, entonces no lo haces tampoco. Claro, esa era la segunda parte de mi reflexión. Yo dije, primero hay que saber dogmática porque es un presupuesto. El problema está después de codificar la dogmática y el problema está después, creo, en el hecho de que a partir de la dogmática se tienen que evaluar los hechos y determinar la prueba. Es cierto, es muy importante en cualquier juicio la prueba porque acredita hechos, siempre y cuando los hechos acreditados sean relevantes. Porque de qué vale probar un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que la regla dogmática determina. Por ejemplo, vos en el caso que nos planteaste, en la tesitura del fiscal, pasa por ahí medio desapercibido una afirmación que hace que a mí me dejó realmente impactado, donde dice de que en el libro daba suficientes datos como para que identifiquen quién era el infiltrado. Claro, eso es una afirmación fáctica, ¿verdad? Es un presupuesto fáctico que da para mucho. Nosotros una vez en una causa donde, proceso viejo, le estaban haciendo una denuncia a un intendente comunal por unos actos que había hecho. ¿Y a quién llevamos? Al autor que hizo el libro del pueblo, porque en el libro contaba la verdad. ¿Quién es usted? Yo soy el historiador y vino y lo contó y convenció al juez
¿Por qué? Porque lo que él estaba contando lo contaba desde ese momento. O sea, ¿habrá dado tantos datos como para que esa relación entre el resultado producido y la conducta que a él le indicaban? Bueno, y como eso puede haber un montón de cosas. Conocimiento dogmático, selección de los hechos para conformar cuál es la teoría del caso y después un ofrecimiento de pruebas suficientes y pertinentes. Y entonces se simplifica todo, con jurado o incluso con jueces técnicos. Tema que no quiero dejar de mencionarles porque es muy importante a los efectos prácticos para un buen juicio por jurado. Las estipulaciones probatorias, a lo cual no estamos acostumbrados. Entonces, yo estuve en la defensa, trabajé en la defensa y parece como que ya entra perdiendo si estipulas algo. Bueno, no. En el juicio para el juicio por jurado es fundamental. A ver, hay hechos que si no van a discutir que la persona murió de 5 balazos en el pecho, no tiene sentido traer al médico para que diga, al que lo vio tirado, no tiene sentido discutir eso. Si no va a haber discusión sobre eso, o si no hay ninguna calificante a la cual a su teoría del caso usted le puede ayudar, que el médico le diga algo que no tiene sentido. Entonces, lo que no se va a discutir, conviene estipularlo. Para eso también es la audiencia preliminar. El juez va a tratar de que estipulen, obviamente lo estipulable y que tenga asidero probatorio, no se puede estipular cualquier cosa. Yo por lo general los dejo que vayan corriendo, a la primera audiencia no estipulan nada, a la segunda capaz que te dicen que algo sí, a la tercera alguna estipulación puede haber y inclusive consensúo con las partes la forma en que se redacta la estipulación. Eso es fundamental porque eso para el jurado es un hecho probado. Entonces la redacción de la estipulación tiene su importancia y trato de que estén las dos partes de acuerdo. Sí, se establece en las instrucciones iniciales y se reitera en las finales. Las partes que dieron por probado de Juan mató a Pedro en tal circunstancia. Bueno, lamentablemente por una cuestión de tiempo tenemos que ir concluyendo, pero como verán, nos quedaríamos mucho tiempo más debatiendo porque el tema es atrapante y nos encanta poder aprovechar las experiencias de ustedes y bueno, en nombre del instituto. Antes que nos despidas, Sí, acá por les favor. dejo en formato papel. ¿No lo tiene en formato digital como para que después lo distribuyan? Bueno, de alguna que manera? te den después pasámelo. Bueno, acá tengo doble homicidio calificado, instrucciones iniciales y finales. Pero además tiene el formato de la audiencia de selección. O sea, desde que arrancó el juicio está copiado, con las preguntas a los candidatos a jurados, las mías, no las que le hacen las partes, y las instrucciones iniciales. Y después las instrucciones finales. Y el otro caso, bueno, como me lo sacó la secretaria, lo sacó directamente del acta tiene todo el acta del debate y adentro están las instrucciones. Y también está la audiencia de selección. Cualquier otra cosa que necesiten en formato digital, bueno, o a Pablo también, nos llamás, pasamos el mail y... Lo vamos a tener en cuenta. Y el doctor Gaza, que no está acá, me pidió ya. El negro. Sí. Bueno. Bueno, en nombre, sí. En nombre del instituto, que en este caso vengo a representarlos, le agradecemos muchísimo que hayan participado los 4.